¿Cómo puedes librarte de todos esos condicionamientos que te llevaron al agotamiento, a quemarte, al burnout? Vale, en este vídeo voy a explicarte un poco de dónde viene eso. Y en los dos siguientes te voy a explicar cómo liberarte, cómo soltar eso para poder fluir y para poder tener una vida mucho más plena y más libre, sentirte más libre a la hora de expresarte y a la hora de ser. Vale, todos tenemos condicionamientos que vienen de nuestra infancia y de todas las cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. En esos primeros años de vida, el bebé, el niño aprendió cómo buscar amor, cómo ser aceptado, cómo sobrevivir, cómo adaptarse al medio. Y eso es algo que tiene una influencia tremenda con el tema que tratamos, este del burnout, porque en muchos casos ahí fue donde desarrollamos ese sentimiento o esa creencia de que para que seamos queridos, para que seamos aceptados, para que seamos valorados, necesitamos ser útiles, necesitamos ser productivos, necesitamos aportar. Además de eso, pues hemos sido programados por todas las creencias de nuestros padres, nuestra cultura, nuestra religión, el colegio. Tenemos un montón de creencias que fueron introducidas y nosotros nos las tragamos porque éramos pequeños y no tuvimos la capacidad para discernir si aquello era válido o no. Además, a lo largo de nuestra vida también hemos tenido traumas, situaciones difíciles, vivencias que nos han marcado y que provocan en nosotros miedos y condicionamientos que nos limitan y nos impiden ser, nos impiden expresarnos tal cual somos. Bien, entonces la idea es poder liberarnos de todo esto, poder ir trascendiendo todos estos miedos, todos estos bloqueos, todas estas creencias limitantes para a partir de ahí poder ser mucho más conscientes y poder fluir, poder vivir de una forma más libre, no condicionado por todo esto. Y desde ahí la solución del burnout es fácil porque se trata de eso, se trata de darnos cuenta que no es tanto el hacer, sino el ser. Y para ser tenemos que conocernos. Vale, ¿qué pasa con aquellas cosas que vivimos y que nos marcaron? Pues lo primero que ocurre es que normalmente tendemos a recordarlas, a revivirlas, a analizarlas, aquello por qué pasó, por qué me hicieron aquello, por qué se comportaron así conmigo, que ver qué mala suerte que tuve, la vida no me trató bien. En fin, y nos contamos una historia, un relato, que es el relato que hemos ido construyendo con los años. Ese relato en realidad no fue tal cual nosotros lo recordamos. Ese relato es más bien como nosotros lo vivimos y sobre todo como nosotros lo hemos ido adaptando a nuestro, inconscientemente, como nos hemos ido adaptando a nuestra forma de ser y de sentir. Entre otras cosas para justificarnos en cuanto a esos bloqueos y esas limitaciones. Necesitamos un relato que lo respalde y que lo justifique. ¿Vale? Entonces, el seguir dándole vueltas a aquello no sirve de nada positivo, sirve para acentuar más, para darle más fuerza a ese bloqueo, para darle más fuerza a aquello que vivimos y que nos retraumatiza, que nos condiciona. Tenemos que darnos cuenta que si alguien de forma objetiva hubiese estado allí, hubiese sido testigo de lo que ocurrió, contaríamos una historia totalmente diferente. Con el tiempo hemos ido olvidando aquello que hicimos o dejamos de hacer, aquello que hablamos o aquello que provocamos, y solamente nos quedamos con aquello que, digamos, sufrimos o nos hicieron. Con lo cual el relato que nos contamos es totalmente sesgado. Entonces, lo primero que hay que saber es que ese relato no es cierto, no es, no es lo que pasó realmente. Y tenemos que quitarle importancia, tenemos que relativizarlo para no seguir en él, para salirnos de ese bucle, de ese pensamiento, de ese recuerdo doloroso que viene a nuestra mente periódicamente. Así que, una vez visto esto, lo que hay que hacer son dos cosas. Una es resignificar ese relato para darse cuenta de qué sentido tiene lo que ocurrió, cuál es el aprendizaje
que tenemos que sacar de aquello, cómo de esta forma nos salimos de esa posición de sufrientes, de esa posición de donde fuimos víctimas de algo que nos ocurrió, para a partir de ahí tomar una posición mucho más activa, mucho más encaminada a reaccionar y decir, oye, pues yo quiero con esto hacer esto, en lugar de quedarse en la parte de víctima donde uno está sufriendo y hay que ver lo que me pasó y tal. Pues bueno, vale, pasó aquello, ¿qué tengo que sacar de allí? ¿Qué aprendo? Lo pongo en marcha y tomo una decisión y adelante. Entonces, para salvar, para quitar aquel condicionamiento, lo primero que necesitamos es resignificarlo. Y lo segundo es liberar todas aquellas emociones y sentimientos, todas aquellas energías que quedaron atrapadas en nuestro cuerpo físico y también en otros cuerpos sutiles. Porque eso sigue estando ahí. Y además lo hemos ido retraumatizando, lo hemos ido reforzando durante años. Y ahí hay mucha energía que impide que seamos libres, que seamos capaces de expresarnos, de actuar sin condicionamientos, sin miedos. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de hablar en público, ¿no? Pues eso es algo que me ha pasado a mí. Hablar en público, yo tenía un montón de condicionamientos y de miedos que tenían que ver con emociones de, como digo, miedo, pero también vergüenza, a lo mejor culpa, rabia, había muchas cosas ahí que he necesitado soltar para poder liberarme y, por ejemplo, hacer este vídeo, ¿no? Que antes era incapaz de hacerlo. Así que lo segundo es liberar esas energías que están atrapadas en el cuerpo. Ese será el contenido del tercer vídeo. Así que si te interesa, suscríbete por favor a mi canal, hazme algún comentario, si quieres alguna pregunta o algo que te interese, pues estoy disponible para ti y te espero en los dos próximos vídeos.